Hola, muy buenas compañeros y compañeras. Antes que nada quería pediros disculpas por este tiempo que he estado sin crear contenido. He tenido unos problemillas personales y no he podido dedicarle el tiempo que hubiese querido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las mascarillas de efecto Venturi. Cómo funcionan. Hola, buenas técnicos y técnicas de emergencias sanitarias. Bienvenidos a vuestro rincón, el rincón del técnico en emergencias sanitarias. Como ya he comentado, vamos a hablar de las mascarillas de efecto Venturi, cómo funcionan, cuáles son sus partes, etc. El efecto Venturi fue descubierto por el físico italiano Giovanni Battista Venturi en el siglo XVIII. Y muchos os preguntaréis, ¿qué es el efecto Venturi? Tanto con la mascarilla de Venturi. Muchos no saben cuál es su funcionamiento. El efecto Venturi no es más que el efecto que se produce cuando un gas pasa por un conducto, que hay un punto donde se estrecha este conducto y así aumenta su velocidad y baja su presión. Si además en este punto añadimos un orificio con una entrada de otro gas, se produce un efecto de succión por la diferencia de presión atmosférica. Al ser más alta la presión de fuera que la de dentro, se produce este efecto de succión, como podéis ver en la imagen. Este es el principio con el que funcionan los aspiradores de efecto Venturi, como las balas de oxígeno que llevan en muchos centros de salud, que tienen función de aspirador, y es con este efecto Venturi. ¿Qué principios intervienen en el efecto Venturi? El principio de continuidad y el principio de Bernoulli. Disculpad mi pronunciación. Estos principios los voy a explicar básicamente. Si queréis una explicación más exhausta y que os explique las fórmulas, se las preguntáis al Fiki del Fonendo, que para eso está estudiando físicas. Como podéis ver en la imagen, cuando un gas pasa de un conducto ancho a uno más estrecho, aumenta su velocidad para poder pasar a través de este conducto. Este es el principio de cuando tú coges la manguera y aprietas con el dedo. Realmente no estás aumentando la presión, estás aumentando la velocidad. Y eso es lo que hace que se produzca ese efecto de arco para regar las plantas. Y también interviene el efecto de Bernoulli. Como podéis ver en la imagen, este efecto dice que cuando un gas aumenta su velocidad al pasar por un conducto estrecho, también tiende a bajar su presión. A mayor velocidad, menos presión, a menor velocidad, más presión. Y estos son dos de los principios que intervienen en el efecto Venturi. Si además añades el orificio, se produce ese efecto de succión. Como podéis ver, la entrada del oxígeno es más ancha que la salida que veis ahí dentro. Ese tubito chiquitín es la salida del oxígeno. Entonces se produce ese efecto de aceleración y bajada de presión. Cuando el gas llega a esta zona de la cámara, se produce ese efecto de succión, succionando aire del exterior para hacer el efecto Venturi. ¿Y qué se consigue con este efecto Venturi? Conseguir así mezclar el oxígeno que está entrando en la cámara con el aire que entra en la cámara. Se mezcla y se produce la fijación de oxígeno inspirado, que es la famosa FiO2. ¿Y qué es la FiO2? Es la proporción de oxígeno en esta mezcla de oxígeno y aire, que se produce por este efecto Venturi. Y se regula abriendo y cerrando el orificio de la cámara. Cuando más grande es el orificio, más cantidad de aire va a haber en la mezcla y menos cantidad de oxígeno va a haber en la mezcla. Cuanto más cantidad de oxígeno, más alto flujo de oxígeno estamos inspirando. ¿Y cómo podemos calcular la FiO2 que estamos dando a nuestro paciente? No hay una forma exacta de saberlo, pero hay una fórmula
que te puede dar una aproximación, que es la siguiente. ¿Qué es? Multiplicando por 4 los litros que estás suministrando y sumándole 21. ¿Por qué 21? Porque 21 es la concentración de oxígeno en el aire, aproximadamente, porque aquí intervienen muchos factores, la presión atmosférica, si estás en la playa, si estás en alta montaña, la contaminación, la temperatura ambiente, intervienen muchos factores, pero la concentración normal está entre el 21 y el 24% en el aire ambiente. Por eso se utiliza el 21 en esta fórmula. Entonces, tienes que multiplicar por 4 los litros que estás suministrando y añadirle 21. Así sabrás más o menos la FiO2 que estás proporcionando a ese paciente. Según los litros por minuto que estemos suministrando, tenemos que ajustar con la válvula de la cámara la cantidad de aire que entra para conseguir la mezcla que nosotros queremos. Bien, en las mascarillas viene un papelito, que no lo tengo, que todos acabamos tirando y ahí tenemos la chuleta para saber estas concentraciones cómo se tienen que hacer. Como podéis ver en el dibujo, y esta mascarilla sí lo lleva dibujado en su cámara, como podéis ver, a ver que se enfoque la cámara, te marca para cada litros la FiO2 que tienes que poner. Ahora explicaré cómo funciona esta máscara. ¿Veis? Abriendo y cerrando la cámara se consigue ajustar esa fracción de aire de oxígeno inspirado. Como veis en el dibujo, si ponemos oxígeno a 3 litros, tenemos una FiO2 aproximadamente del 26%. Si ponemos 4 litros, 28%. Si ponemos 5 litros, 31%. Si ponemos 8 litros, 35%. 10 litros, 40%. 12 litros, 45%. Y 15 litros tendríamos una FiO2 del 50%. ¿Y cómo funciona esta cámara? Muy sencillo. Por la toma entra el aire, pasa al conducto más estrecho, aumenta su velocidad y baja la presión, llega a la zona que está la entrada, se produce el efecto de succión, succiona el aire y sale por esta parte de la cámara que va conectada a la mascarilla y vuelve a aumentar su presión y bajar su velocidad. Baja la velocidad y aumenta la presión para que pueda llegar bien el oxígeno al paciente. ¿Y cómo se regula? Muy sencillo. Como veis, tiene dos roscas. La que regula la abertura de la cámara y esta que lo que hace es seleccionar si estás a alto o bajo flujo, marcando entre 28 y 35 de FiO2 para administrar oxígeno entre 3 y 8 litros y luego girando esta rueda se cambia la proporción y pasa para administrar de 10 a 15 litros. Como veis, espera, que la cámara va un poco lenta. Pasa directamente al 50% y tú puedes regular si quieres el 50% o quieres menos. Y así se regula la FiO2 en las mascarillas de Venturi. Mucha gente me ha preguntado por qué las mascarillas de Venturi de adulto
llevan orificios aquí y las de nene llevan orificios ahí. Eso no es para que se haga más mezcla de aire, eso es para la exhalación, para que no reinhale el paciente su monóxido de carbono, puede producir una intoxicación por carbónico. Tú no quieres que el paciente inhale carbono, tú quieres que tu paciente inhale mezcla de oxígeno y aire. Por lo tanto, tiene sus orificios para que se escape el aire a producir el paciente la exhalación, que tiene más presión la exhalación del paciente que la presión externa. Por lo tanto, ese aire va a salir, no va a entrar. Y si entra algo en la inspiración no hay ningún problema. Por eso las mascarillas de reservorio llevan esas ventanitas, una válvula, que en otro vídeo os explicaré para qué es. Espero que el vídeo os haya gustado. Es un tipo de vídeo que aún no había hecho. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Como siempre digo, nos vemos cuando suenen las sirenas. Muy buenas noches.